Saludos, buenas noches, hermanos. Roberto Carrillo aquí y no estoy en el estudios Metrovisión, estoy grabando desde mi casa porque estamos cambiando el edificio y el estudio está cerrado esta semana. Además, esta semana es una semana muy especial aquí en los Estados Unidos, ya saben, porque es la semana de Thanksgiving, el día de la acción de gracias, ¿no? De dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido y por las muchas bendiciones de Dios. Y de una manera yo creo que esta semana, este día especial es uno de los días más especiales en la vida cristiana, porque dar gracias o expresar la gratitud es una práctica muy importante para Dios. Hay muchos versículos en la Biblia que expresan la necesidad y la importancia de expresar la gratitud. Y esta es la semana de gratitud aquí en los Estados Unidos. Todo el ministerio aquí ha estado haciendo tiempos devocionales en las mañanas enfocados en dando gracias. Y te invito, hermanos, en Madrid a participar en la acción de gracia, ¿no? Acción de agradecer a otros. Cada día hemos estado mandando textos a otros hermanos, dando gracias, por lo menos 3 personas cada día, y escribiendo cada mañana algo que nos importa, que queremos expresar la gratitud hacia Dios. Y la verdad impacta mucho el corazón, y impactando el corazón realmente cambia la actitud y eso realmente cambia la vida, ¿no? Y entonces es una acción, es una práctica más bien muy importante. Pero quiero expresar saludos a todos ustedes. Hola a Gabriel y Leti, hola a Alfonso y Doris y Carlos y Carolina, Carlos y Sandra y Jeff y Alex. Saludos, ¿cómo están? Pero vamos a empezar. Déjame poner mis transparencias aquí para compartirlo. Y ojalá que lo puedan ver ustedes. El título de la lección es el 1, que sea el 1, ¿no? Y vas a ver por qué aquí en Lucas 17:11. Vamos allá y ahí vamos a leer la historia. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios y a grandes voces. Cayó rostro en la tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Una historia increíble, ¿no? En la vida de Jesús, uno de los muchos milagros que él hizo y un momento impactante y una lección muy súper importante, ¿no? En esta historia leemos que sanó a 10 personas, ¿no? Limpió 10 hombres y obviamente la primera cosa que damos cuenta es que solo uno regresó, ¿no? Dice, uno de ellos al verse ya sano regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Interesante que aunque Jesús ahí limpió 10 personas, solo uno regresó dando gracias. Y la palabra ahí en griego es eucaristeo,
Y es una palabra muy importante. De esa palabra quiero hablar, pero más tarde. Primero, vemos algunas cosas aquí en esta historia, ¿no? Primero, lo más obvio, ¿no? Que 9 de ellos no regresaron. Y la pregunta es, ¿por qué solo uno? ¿Por qué no regresaron todos? ¿Por qué solo uno regresó a dar gracias y expresar su gratitud? Y es una pregunta importante porque era tan importante para Jesús. Él se dio cuenta quién regresó y quién no regresó. Él sabe cuando estamos agradecidos o si no estamos agradecidos. Él se da cuenta, ¿no? De quién toma el tiempo para alabar y expresar su gratitud, quién reconoce que las bendiciones de la vida vienen de Dios, quién reconoce las muchas maneras que Dios nos está bendiciendo y quién no lo reconoce, quién no se da cuenta, ¿no? De lo mucho que hemos recibido de Dios. Entonces, obviamente eso causa que sea algo importante, que sea un punto bastante importante, ¿no? Pero la pregunta es muy importante, pero ¿por qué? ¿No? Yo me imagino que todos, yo veo que todos recibieron una bendición grandísima, pero sin embargo, solo uno regresó. Tenemos que platicar de ese punto. Algo para entender la situación es, hay que entender cómo era siendo leproso, ¿no? Cómo era la vida de un lepra. La lepra ataca el cuerpo, dejando llagas, dedos perdidos, dedos de pie perdidos, extremidades dañadas. En muchos casos, el dolor inicial de la lepra da paso a algo más terrible que eso, una pérdida de sensibilidad en las terminaciones nerviosas, lo que provoca más daño en más partes del cuerpo. La enfermedad puede tardar hasta 30 años en seguir su curso y en ese lapso de tiempo miembros enteros pueden simplemente caerse. Sin duda es una enfermedad horrible. Tenemos una tarea casi imposible en tratar de comprender cómo era hace 2000 años, cuando el tratamiento médico, como los conocemos hoy, era casi inexistente. La vida de una lepra era horrible en ese tiempo. Y aquí estamos hablando de la situación física, ¿no? De dolor. Imagínate que pierdes toda sensibilidad, ya no puedes sentir si te has cortado, si tienes una infección. Los que son leprosos tienen que examinar sus cuerpos diario para ver si tienen heridas o algo. Y poco a poco tu cuerpo está muriendo, poco a poco. Y muchos pierden los huesos en la cara, no son huesos, como se cartilage en inglés, pero es lo que construye la oreja, el nariz, y eso desaparece. Entonces, muchas veces los leprosos ya no tienen nariz, se caen las orejas, empiezan a perder dedos de la mano y de los pies. Y es algo horrible, pero la verdad es lo físico no es lo peor. Lo que es más peor es la reacción o el sufrimiento social. Cuando uno es lepra, ya no puede estar con la familia, ya no puede estar con sus padres, ya no puede estar con sus hijos, con su marido o su esposa. Tienen que vivir solos, ya no tienen un grupo, ya no tienen una familia, ya no tienen un tribu, no pueden estar en el centro del pueblo, no pueden estar con los otros. Cuando la familia tiene un cumpleaños o aniversario o una boda, no los invitan, no son invitados los leprosos, ¿no? Ya son rechazados por todos. Imagínate vivir así, ¿no? Que ya no puedes ver tus hijos, ya no puedes ver tus padres, ya no puedes ver tu familia, ya no puedes andar con los amigos, ya no puedes ir a la sinagoga o a la iglesia, ya no puedes andar con nadie. Los únicos con que puedes andar son los otros leprosos, ¿no? Y todos están sufriendo lo mismo. Y es una vida horrible, 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 ¿no? Y morir
despacito, ¿no? Poco a poco, perdiendo los dedos, perdiendo la vista, perdiendo las orejas y sabes que estás pareciendo más y más horrible, ¿no? Que cuando los niños te miran, gritan y van corriendo, ¿no? Por el terror de tu apariencia. Y así sería la vida de un leproso, de una persona que ha sufrido esto. Cuando yo fui a la India, trabajando con Hope Worldwide, yo recuerdo que Hope Worldwide tiene es como un pueblito, como una colonia para leprosos. Y tienen sus casas, tienen su clínica, sus médicos, y Hope apoya todo eso. Y yo fui para investigarlo y ver cómo anda todo. Y ese día, yo recuerdo el día que, bueno, pasé 2 semanas en la India y yo recuerdo el día que fui, yo tenía un poquito de miedo porque yo sabía que yo iba a ver cosas que jamás he visto. Y yo voy a conocer personas que sus caras son bastante destruidas, ¿no? Y que yo iba a ver cosas que jamás he visto, ¿no? Y yo recuerdo que cuando fuimos, el primer lugar que fuimos era la clínica y me pusieron a trabajar, me pusieron a limpiar el pie de esta mujer aquí en la foto y limpiar. Yo podría ver sus huesos, ¿no? Adentro de sus pies. Y era impactante verlo, ¿no? Pero qué vida difícil. No podemos imaginar qué tan fuerte era la vida para la gente que eran lepra, ¿no? Y yo fui y vi toda la clínica, vi el pueblito que tienen ahí y ahí estoy en el pueblo para los leprosos y todos súper amables, pero de verdad sufriendo mucho, ¿no? Y esos con medicina, esos con mucha ayuda y que están recibiendo de otros, pero es una vida de temido, ¿no? Una vida solitario, una vida no amado, no querido, expulsado de su propia familia, aislado, doloroso y sin esperanza. Es una vida muy difícil. Imagínate, tienes lepra y Jesús te limpia, te quita esa enfermedad. ¡Wow! ¡Qué cambio tan grande! ¡Qué cambio tan impactante! Pasar por eso, pasar por ese milagro, ese cambio tan radical, tan grande. Y así lo pasaron ellos. Imagínate la alegría de repente tener tus dedos, tener tus orejas, tener tu nariz formado normal y poder regresar a la familia y ser parte de la familia otra vez, solo con la palabra de Jesús. Qué alegría, ¿no? Que recibir esperanza otra vez. Alguien que tenía lepra no tenía esperanza. Y de repente uno recibirá esperanza así. Pero ¿por qué? ¿No sería la primera cosa regresar y expresar la gratitud y expresar la alegría, la bendición que has pasado y expresar tu gratitud para eso? Pero sin embargo, los 9 no regresaron. ¿Por qué no? ¿Por qué solo uno? ¿Y qué pasó con los otros 9? A lo mejor uno dice, bueno, eran ingratos, ¿no? Por falta de gratitud, ingratitud. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A lo mejor pensaban que tenían el derecho de ser sanados. A lo mejor pensaban que merecían, ¿no? Esta salud o esta vida. A lo mejor se pusieron muy ocupados porque ahora tienen algo que hacer, ¿no? Querían regresar a sus familias y hablar con ellos y tenían muchas personas para visitar. O a lo mejor se habían olvidado, ¿no? A lo mejor con todo lo bueno de esa bendición, se olvidaron la importancia de expresar gratitud. A lo mejor era por amargura. A lo mejor ellos eran
enojados por todo lo que han sufrido, molestos, enojados, con ira, con amargura. Y eso sí pasa también. Y antes de juzgar a esos 9, nosotros tenemos que pensar en nosotros, cuánto estamos expresando nuestra gratitud, ¿no? Y es tan malo, feo, ser ingrato, pero es fácil caer en eso. Es fácil vivir tan ocupado, olvidarnos de expresar, y tenemos que tener alerta, tenemos que estar atentos a esto, que no seamos como los 9, que no seamos los que por cualquier razón no estamos dando gracias a Dios. La verdad, hermanos, la vida cristiana es una vida expresando gratitud. Todo lo que hacemos, ¿por qué? Por gratitud. Por gratitud. Tenemos que ser alertos de no caer en ser ingratos como los 9. No caer en pensar que es mi derecho tener todo. Yo he conocido hermanos que se enferman y se enojan con Dios. O alguien se muere en la familia y se ponen amargosos con Dios. ¡Qué horrible! No es correcto. Y cuando recibimos tantas bendiciones. Y yo sé, ¿cuál quieres ser tú? Tú quieres ser el uno que regresó, ¿no? El que regresó, eso es lo que todos queremos. Queremos ser la gente agradecida, la gente que expresan gracias al Señor, porque hemos recibido tanto. Si tienes cama, si tienes casa, si tienes comida en la cocina, si tienes educación, si tienes ropa, eres uno de los 10% del mundo más ricos en todo el mundo. Si tienes transportación, dentro de los 5%. Si tienes educación, electricidad y agua, y muchos de ustedes conocen gente que ni tienen todas esas cosas. Pero la pregunta es si ya nos hemos acostumbrado a ser los bendecidos y nos olvida dar las gracias. No, hay que tener cuidado, no ser una persona así. Más bien, tenemos que estar atentos. Hay un dicho de sabiduría, es: cuenta tus bendiciones, nómbrelos uno por uno. Cuenta tus muchas bendiciones, mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios ha hecho. Es importante contar las bendiciones. Y eso es una práctica espiritual. Cada día escribir. Yo te doy este reto. Por 10 días, cada día escribe 5 cosas por cual te sientes agradecido. Y verás que te cambiará. De verdad, cambia el corazón. Expresando gratitud tiene un impacto no solamente espiritual, aunque sí tiene un impacto espiritual, pero también tiene un impacto emocional, un impacto físico, un impacto mental. Pero hay que practicarlo, ¿no? La gratitud no es una reacción, es ser proactivo. Es una práctica que debe practicarse. Primero tenemos que trabajar para darnos cuenta de las cosas en nuestras vidas por las que podemos estar agradecidos. La conciencia es difícil a veces. Estar consciente, ¿no?, de las muchas bendiciones que hemos recibido, de lo mucho que Dios ha hecho para nosotros. Hay otro dicho, dichos de sabiduría. El secreto de la felicidad es contar tus bendiciones mientras que otros están sumando sus problemas. Todo el mundo les encanta quejar,
hablar y enfocarse en sus problemas. Así son la mayoría, así son los 9. Pero el 1 es el que toma el tiempo para contar sus bendiciones. Es una práctica muy sencilla y parece que no va a cambiar nada, pero sí, de verdad, te cambia, te cambia. Yo sé que muchos hermanos aquí en Los Ángeles están haciendo los 25 días de gratitud y los está cambiando, los ha impactado mucho en muchas maneras. Tiene mucha bendición física también. Hay muchas investigaciones, muchos estudios que han demostrado que disminuye la presión arterial, practicar la gratitud, aumenta los niveles de serotonina, eso es el químico que te hace sentir feliz. Libera dopamina y oxitocina en el cerebro. Son los químicos que te ayudan a sentir alegría y felicidad. Reduce el estrés y la ansiedad. Muchas pruebas han probado eso. Mejora el bienestar emocional, aumenta los sentimientos de alegría y paz. Los que practican la gratitud. Es súper sabio, es súper increíble, ¿no? La manera que nos cambia. Y fíjate otra cosa. Hay un gemelo escondido aquí. Y yo no sabía hasta que hice un estudio hace como una semana. Estudiando esto, me di cuenta, yo encontré esto. Cuando dice en versículo 17, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto a este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. 2 palabras que quiero notar. La palabra limpios. Los 10 se quedaron limpios. Es una palabra en griego, es catharizo. Y catharizo es limpieza. Es decir, quitar la enfermedad. Limpió su piel, limpió su cuerpo y los quitó la enfermedad todos los 10. Pero algo diferente pasa aquí. Cuando el uno regresa, Jesús le dice, levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Eso es otra palabra, sozo. ¿Qué significa sozo? Significa ser sanado, significa ser restaurado, significa ser rescatado, significa ser salvado. Y la Biblia lo usa muchas veces. En 1 Corintios 15:2 dice, por este evangelio eres salvo, sozo, si te aferras firmemente a la palabra que te prediqué. 2 Corintios 2:15 dice, porque somos para Dios aroma agradable de Cristo entre los que se salvan, sozan. Esa es la palabra. Entonces hay una conexión a ser sanado, pero también a ser salvado. Y fíjate, los 10 fueron sanados, pero solo este fue sanado. Solo este uno, el uno, ¿no? Y Jesús dijo, su fe se expresó en la práctica de la gratitud que lo sanó, que lo salvó realmente, sozo. Es decir, que expresando su gratitud le ayudó a ser salvo. Yo creo que si no practicamos la gratitud, caeremos de la fe, honestamente. Porque después de tiempo, menos apreciamos el reino de Dios, menos apreciamos los hermanos y más vemos los problemas y los retos y las dificultades de ser cristiano. Pero si estamos dando gracias regularmente, con frecuencia, diario, dando gracias, eso cambia el corazón y nos ayuda a ver y siempre estar atento
a lo mucho que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero si no ponemos atención, se nos olvida todo eso. Entonces, la práctica de gratitud también nos va a salvar. Y otra cosa interesante aquí, la palabra en versículo 15 dice, uno de ellos al verse ya sano, regresó alabando a Dios en grandes voces, ¿no? Cayó rostro en la tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. Esa palabra, gracias, y aquí lo tengo en griego, es eucaristo, eucaristo. A lo mejor has escuchado esa palabra, eucaristo. Yo estuve en un restaurante una vez en Grecia y saliendo del restaurante, yo vi un letrero arriba de la puerta que decía eucaristo en griego. Y yo pensé, pero ¿por qué tienen esa palabra ahí? Porque yo conozco la palabra eucaristo como algo en la iglesia católica, ¿no? Es la Santa Cena, la comunión. Se llama el eucaristo. Y me di cuenta que la palabra eucaristo significa gracias. Eucaristo es dar gracias por todo lo que Jesús ha hecho para nosotros. Eso es la Santa Cena, esto es la comunión. Eso es nuestra conexión con Cristo. Tan importante es dar gracias. El Eucaristo, lo que tomamos en comunión, el pan y el vino, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjate, Él lo llama gracias. Y eso tiene todo sentido, ¿no? Que es la vida cristiana, es un Eucaristo. En Filipenses 4, termino con esto. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice. Que seamos alegres. La alegría, el mundo piensa que viene por cosas materiales, por fama, por dinero, por poder. Pues si eso fuera el caso, los ricos serían las personas más alegres en el mundo y no lo son. Las personas famosas, todos serían alegres y no lo son. No. La alegría viene, eso es lo increíble, viene de la gratitud que nos sentimos. Así podemos ser alegres en cualquier situación. Y más que eso dice, y dando gracias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es nuestra. Cuidará nuestros corazones y pensamientos. Vivimos en un mundo con tanta tensión, ansiedad, con una explosión de depresión y de ansiedad en el mundo. Más que cualquier otro tiempo, es necesario ser el pueblo de Eucaristo, el pueblo de gratitud y expresar esa gratitud, no solo un día en el día de Thanksgiving, sino en la vida, regularmente, diario, constantemente, expresando gracias. Eso es el mandato de Pablo. ¿Quieres ser alegre? Denle gracias por todo lo que has recibido. Y Dios te va a cuidar tu corazón y tus pensamientos en Cristo. Que Dios los cuida, que les vaya bien. Y voy a quitar esto. Y que Dios los cuida y que tengan una semana increíble. Saludos a todos mis hermanos. Gracias y buen camino.